Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y de toda Colombia. Bienvenidos a su programa de opinión Consultorio Jurídico. En programas anteriores hemos conocido del tema de actualidad, el COVID-19. Hemos conocido la situación del departamento de Sucre, del departamento del Magdalena y en esta oportunidad conoceremos lo que está pasando en el departamento del Atlántico. Nos acompaña la doctora Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud del departamento del Atlántico. Doctora Solano, bienvenida a Consultorio Jurídico. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Víctor, por la invitación y un saludo especial a todos los televidentes de Consultorio Jurídico en esta noche. Doctora Solano, ¿por qué no comenzamos desde el principio? Cuando ya nos enteramos hace casi un año que se estaba presentando esta situación en el mundo y que ya iba a llegar a Colombia, ¿qué hizo el Departamento del Atlántico para prepararse con la llegada del COVID? Fíjese que en ese inicio, y así como lo plantea, fue hace casi un año, más o menos en el mes de marzo, que llegaron los primeros casos a nuestro país, pero previo a eso se empezó la alerta mundial. E iniciamos con acciones que empezaron desde el momento más importante de nuestra cultura, que fueron los carnavales, con identificación temprana de casos en los aeropuertos, identificando personas con síntomas, y desde ese momento haciendo seguimiento también a las personas que empezaban a llegar de viaje de otras zonas de Colombia para identificar tempranamente los casos positivos. En todo ese proceso hubo necesidad de hacer inversiones importantes para poder cumplir con las necesidades de la pandemia. Se actualizó nuestro laboratorio de salud pública y pudimos empezar a realizar pruebas de coronavirus para detectar casos en nuestro departamento. Cuando empezó la pandemia, todas las pruebas se tenían que enviar a Bogotá y rápidamente, para tener en el mes de abril, los primeros días, el inicio de la realización de pruebas en el laboratorio. En ese momento realizábamos 150 pruebas y a partir de la tecnificación, la consecución de equipos, la consecución de reactivos, estamos hoy realizando o con capacidad de realizar diariamente hasta 1.900 procesamientos de pruebas que se toman en el departamento. Aparte de eso, empezamos a trabajar también en todo un plan de contingencia que incluía acciones de detección temprana con búsqueda activa de casos, con posibilidad de aislamiento en las zonas de aislamiento que construimos en ese momento o que organizamos en varios puntos del departamento para que esas personas que resultaran positivas pudiesen ser llevadas a espacios en los casos en donde no pudieran aislarse dentro de sus casas, y además una inversión importante en infraestructura hospitalaria en nuestros hospitales públicos. Convertimos la sede de alta complejidad de la ES-CARI en un centro especializado para coronavirus que hoy aún se encuentra funcionando, y adecuamos en cada uno de nuestros hospitales departamentales en Soledad y en Sabana Larga espacios para poder garantizar la atención y que pudiésemos de esta forma abordar a los pacientes de manera oportuna y garantizar así el acceso a los servicios de salud. Eso lo empezamos desde el primer momento de la pandemia y aún las mantenemos, todas esas acciones, para poder hacer identificación temprana y atención oportuna de pacientes en caso que lo requieran en los espacios de hospitalización. Doctora Solano, hubo una crítica en el comienzo que pedían que debió suspenderse los carnavales del año pasado. ¿Contribuyeron los carnavales para que se acelerara la llegada del COVID a Barranquilla? Tenemos que recordar que el primer caso de coronavirus que tuvimos en Colombia no entró por Barranquilla, entró por Bogotá. En ese momento nosotros estábamos haciendo pruebas de posibles casos sospechosos de acuerdo a los lineamientos que nos envió el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, y no identificamos ni un solo caso positivo de los posibles sospechosos que podían abordar. Entonces, afirmar en este momento que los carnavales fueron los que promovieron el aumento de casos en el departamento es de repente inexacto, sobre todo porque no hay evidencia y no tuvimos ningún caso identificado, a pesar de que estuvimos realizando pruebas a sospechosos de coronavirus en ese momento. Muy bien, doctora Solano. Llega el primer caso a Bogotá y empieza a expandirse por toda Colombia y llega con fuerza, con furia a Barranquilla. ¿Cómo empezamos nosotros ya a recibir esos primeros casos? En los primeros casos que llegaron a nuestra ciudad fue el mismo comportamiento que se presentó en todo el país, personas que llegaron del exterior cuando empezaron también las cuarentenas en Europa y en Estados Unidos, y esas personas llegaron en algunos casos, después de seguimiento se pudieron identificar como positivos de coronavirus. Ahí estábamos en una etapa de bloqueo de los casos, procurando el aislamiento de cada una de estas personas, identificando todos los contactos posibles, pero es un virus muy contagioso
en este proceso y a pesar de todas las acciones que pudimos haber realizado, se empezó a propagar en muchos sectores de la ciudad. Los primeros casos fueron en Barranquilla. La interacción permanente entre Barranquilla y municipios como Soledad u otros municipios del área metropolitana favoreció que se empezara a generar estos casos en otros municipios del Atlántico y bueno, pues empezaron a generarse los aumentos del número de casos con todas esas cifras que nosotros recordamos y esos momentos tan difíciles que vivimos a mitad del año pasado. Y doctora Solano, y la provisión de ventiladores, de adecuar los hospitales en esa emergencia, ¿qué hizo el departamento en esos momentos? Pues nosotros con la S-CARI, como te decía inicialmente, hicimos una inversión para el mejoramiento de la infraestructura para poder garantizar nuevas camas de unidad de cuidados intensivos. En ese proceso de mejoramiento encontramos dentro de la S 30 ventiladores que no estaban siendo utilizados por el hospital, los optimizamos, los recuperamos, les hicimos el mantenimiento y con esos ventiladores abrimos nuestras camas en la S-CARI. En ese momento no tuvimos necesidad de hacer compras, pero además de esos ventiladores recibimos del gobierno nacional 45 ventiladores para poder cubrir la emergencia, así como también recibimos elementos de protección personal como tapabocas, batas, guantes, que nos apoyaron en ese proceso y con esos elementos de protección personal, además de entregarlos a nuestros hospitales departamentales, hemos podido suplir las necesidades de cada uno de nuestros hospitales municipales, que además son la puerta de entrada inicial de los pacientes infectados o sospechosos en cada uno de los municipios. En esas urgencias de los hospitales también se hizo un gran esfuerzo por parte de las alcaldías y sus gerentes para poder garantizar espacios distintos, unas urgencias separadas para poder hacer la atención de pacientes con coronavirus y no aumentar el riesgo de contagio. Todo este proceso estaba articulado desde nuestro centro y sigue articulado desde nuestro centro regulador de urgencias y con lo que pudimos de manera oportuna garantizar el traslado de los pacientes a los niveles de mayor complejidad, sobre todo en esos casos de enfermedad grave. Doctora Solano, y a pesar de todas esas medidas prudentes, acertadas que se tomaron en el momento, llegó un momento dado en los cuales el departamento se vio afectado por un gran número de trabajadores infectados a nivel nacional. Por favor, me responde esa pregunta después de comerciales. Ya regresamos. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. La EPS Ambook informa que en estos momentos de reapertura gradual puedes gestionar tus servicios de salud ingresando a la página www.ambook.org.co. Recuerda el uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social. Atendemos las 24 horas. Prevenir prolonga la vida. EPS Ambook. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Rafael Rodríguez Mesa, asesorías legales profesionales. Somos un bufete de abogados confiables que te ayuda con tus asuntos laborales y de seguridad social. Calle 41, número 43, 128, oficina 6, Barranquilla. Celular 310-632-0407. Gisela García, abogada, consultora en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho. Celular 314-535-1675. Correo electrónico giselagarciatorres@gmail.com. Regresamos a consultorio jurídico. Doctora, quedó pendiente una pregunta por responder. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, fíjese que aquí lo que no podemos olvidar en todo este proceso es que estamos en una pandemia.
con un virus desconocido, con un virus que en ese momento conocíamos mucho menos de lo que conocemos hoy y que además era altamente contagioso. Entonces, a pesar de muchas medidas que tomamos con nuestros elementos de protección, todos los trabajadores de salud de Colombia estaban aprendiendo esa nueva forma de prestar servicios de salud, cubriéndose cara, utilizando trajes que no utilizaban a diario, y eso generó en el primer momento algunos riesgos de contagio, con además algunos resultados lamentables. Tuvimos fallecimientos de trabajadores de salud en ese momento tan crítico, no solo en el Atlántico, sino en todo el país, enfermedades graves de nuestros trabajadores. Afortunadamente, Barranquilla y el Atlántico es un ente territorial que cuenta con una gran red de prestadores de servicios, una oferta importante de unidades de cuidados intensivos y un buen número de capital humano, sobre todo de profesionales de la salud y de personal técnico, que nos permitió en ese momento poder cubrir las necesidades, apoyar a esos trabajadores de la salud que estaban enfermos o que cayeron enfermos mientras se recuperaban y poder garantizar la operación y la prestación de servicio en todas nuestras instituciones. Y pudimos superar, doctora Solano, satisfactoriamente ese pico o esa emergencia que se nos presentó. Y después que ya lo hicimos, ¿cuál fue la posición que se adelantó su secretaría para manejar la crisis que hoy en día continúa? Fíjese que a pesar de que pudimos salir adelante, porque salimos del pico de una manera moderada, las pérdidas humanas, los fallecimientos que tuvimos fueron importantes. Y yo creo que eso no se los puede olvidar a ninguno de nosotros en el departamento. Solo el departamento del Atlántico, en lo que va corrido de esta pandemia, ya lleva más de 1.500 casos de fallecidos, de ciudadanos del Atlántico que vivían en los municipios que el virus los atacó muy fuerte y no pudieron sobrevivir. Entonces ese recuerdo no lo podemos perder, porque además tiene que ser en consideración a ellos y en consideración a las familias como tenemos que seguirnos comportando. Pero a partir de esa disminución de pico nosotros no podíamos bajar la guardia, porque teníamos claro que el virus no se iba a ir, ni se ha ido aún de nuestras comunidades. Empezamos un trabajo permanente de búsqueda activa de casos en cada uno de los municipios del Atlántico, que se mantiene hasta la fecha, para poder así captar de manera temprana los casos positivos, garantizar el aislamiento de estos pacientes y disminuir o cortar cadenas de contagio. Además de eso, hemos mantenido nuestra oferta de atención médica en nuestro centro especializado de coronavirus y pudimos también entregar ventiladores a la red privada de las diferentes instituciones de alta complejidad que se encuentran en nuestros municipios, para también poder garantizar acceso. Eso nos ha permitido esta vez, donde también hemos tenido una elevación de casos secundarios a todas las fiestas de diciembre y a los encuentros que se presentaron durante esa época, hemos podido responder de manera satisfactoria a las necesidades de unidad de cuidados intensivos. No hemos nunca llegado durante este periodo de elevación de casos a una ocupación del 70% ni siquiera, y sobre todo garantizando oportunidad de atención a todos los pacientes a partir de todas esas acciones de fortalecimiento que tuvimos en nuestro primer pico de esta pandemia, que yo creo que será inolvidable. Doctora Solano, en nuestro programa orientamos a la comunidad para que se prepare para eventos como este. Y muchas personas pueden que no lo sepan. Si una persona tiene síntomas o cree tener el COVID, ¿qué debe hacer? ¿A quién se debe dirigir en Barranquilla o en cualquiera de los municipios del Atlántico? Bueno, lo primero es que cualquier sintomatología de gripa en este momento de nuestras vidas, ese malestar general, el malestar en la nariz, la tos, debemos pensar siempre en coronavirus antes que cualquier cosa. Y yo sé que hay unos procesos a veces de negación donde decimos, no, yo me acabo de resfriar, yo no tengo COVID, pero la mejor forma de cuidarnos a nosotros y proteger a nuestras familias es pensar que si tenemos sintomatologías es posible que tengamos el coronavirus. En ese momento tenemos que aislarnos en nuestras casas, aislarnos inmediatamente, usar el tapaboca dentro de la casa. Si tenemos adultos mayores en nuestras casas, no entrar en contacto con ellos y comunicarse inmediatamente con las líneas de atención de su EPS para que puedan acudir a tomarle la muestra. En los casos de nuestros pacientes de municipios están dispuestos nuestros hospitales locales para poder garantizar la toma de muestras. Nosotros desde la gobernación hemos entregado a nuestros hospitales insumos para que puedan tomar muestra cada vez que lo requieran. Entonces la comunicación con ese hospital local puede darse de manera rápida, y nosotros desde el Departamento del Atlántico también manejamos nuestras líneas de telesalud, que ha sido una línea que nosotros creamos
desde que empezó la pandemia, antes de que tuviéramos el pico, para que la gente se pudiera comunicar con nosotros y contarnos, preguntar sobre la enfermedad y reportar cualquier caso probable para poder programar toma de muestra en estos casos. Entonces tenemos varias opciones donde nosotros podemos conseguir una toma de muestra rápida. La EPS a la cual estemos afiliados, los hospitales locales en cada uno de los municipios donde estemos residiendo y la línea de telesalud del Departamento del Atlántico. Muy claro, doctora Solano. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. Regresamos a Consultorio Jurídico y, doctora Solano, hemos hablado de muchas cosas, de cómo era la situación anterior y ahora, pero ahora viene otro proceso que es la vacunación de las personas. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Bueno, viene el gran reto. Nosotros estamos convencidos de nuestras vidas, cada uno, el vivir nuestro, el de nuestras familias, el retomar nuestras actividades depende del proceso de vacunación. Y en eso el Atlántico tiene un gran compromiso y un gran reto. Nosotros fuimos designados por parte del Ministerio de Salud como un centro de acopio regional de vacunas. Eso significa que desde nuestras instalaciones que están ubicadas en la sede de salud pública, donde también está nuestro laboratorio de salud pública, vamos a tener un espacio que ya está condicionado, ya está listo y lo presentamos a la comunidad para recibir ultracongeladores. Son 4 ultracongeladores donde vamos a poder almacenar las vacunas, sobre todo de Pfizer, que son las que requieren esa gran congelación para nuestro departamento del Atlántico, y vamos a también a poder apoyar a departamentos como Magdalena, Cesar y Guajira, almacenando, recibiendo esas vacunas y después apoyándolos en el traslado para que lleguen a cada uno de sus departamentos. Entonces, es nuestro gran reto para este año. Estamos todos trabajando desde la gobernación, liderado por nuestra gobernadora, para este proceso, y estamos también en un proceso que inicia de socialización en cada uno de los municipios para poder llevar el mensaje de que tenemos que vacunarnos, tenemos que vacunar a nuestros adultos mayores, que son la prioridad en estas primeras fases de la vacunación, igual que nuestros profesionales de la salud, que son los que nos cuidan todos los días, y vamos a también ir avanzando en cada una de esas fases con nuestro objetivo primordial, que es que todas las vacunas se puedan llevar a cada uno de los municipios del Atlántico y la gente se vacune muy cerca de sus casas. ¿Y cuándo esperamos, doctora Solano, que podamos ya tener el primer vacunado en el departamento del Atlántico? Bueno, aquí depende mucho de cuándo le llegue la vacuna a nuestro país. Quien ha hecho la gestión de vacunas completamente es el Ministerio de Salud. Nos ha informado, creo que públicamente, y todos tenemos conocimiento, que en este mes de febrero deben llegar los primeros lotes de vacunas, y será el Ministerio quien anuncia a todos los entes territoriales en qué fechas y en qué cantidades van a ir siendo trasladadas esas vacunas a cada uno de los entes territoriales. Una vez tengamos esa información, que insisto, depende del Ministerio de Salud, le estaremos informando a la comunidad y estaremos iniciando la vacuna con esa población priorizada, que es la que más riesgo de fallecer puede tener, porque es que yo sí quiero insistir en algo. Nuestra vacunación tiene unos objetivos fundamentales en su primera fase: disminuir las muertes, que sobre todo se han presentado en los mayores de 60 años, disminuir la enfermedad grave y proteger a nuestros profesionales de la salud. Y a eso estamos apostando todos nuestros esfuerzos desde la Secretaría y desde la Gobernación del Atlántico. Y el resto de las personas, porque ya usted dijo que los mayores de 80 años y los profesionales de la salud es el primer grupo, pero los demás deben hacer algo, se tienen que inscribir en alguna entidad. ¿Qué deben hacer? Fíjate que el proceso de vacunación tiene varias fases, tiene 2 fases, y cada una de las fases tiene una serie de etapas. En la primera fase, como te decía, tenemos la primera etapa, que son mayores de 80 años y profesionales de la salud de primera línea. En la segunda etapa, las personas que están entre 60 y 79 años y el resto de profesionales de la salud que hacen parte de nuestras instituciones prestadoras. Y una tercera fase, por ejemplo, una tercera etapa, perdón, que está incluida en esa fase, donde se van a vacunar las personas con comorbilidades, hipertensión, personas con diabetes, personas con cáncer de cualquier edad, independientemente si son menores o mayores de 60 años, y además de eso vamos a vacunar en este grupo unas personas de alto riesgo, como son nuestros profesores, madres de comunitarias del ICBF. En la segunda fase ya estarían incluidos otras personas, otras profesiones de alto riesgo y el resto de la población, que estaría entre el rango de los 16 y los 59 años. ¿A quién no vamos a vacunar en este primer proceso?
donde están incluidas estas dos fases, a nuestros niños, porque aún, o sea, las personas menores de 16 años, porque aún no tenemos evidencia suficiente para vacunar a este grupo, y a las mujeres embarazadas. ¿Qué tenemos que hacer para vacunarnos? Lo primero es que se va a tomar las bases de datos que tienen las EPS y son ellas en un trabajo con el Ministerio de Salud que van a suministrar la información. El ministerio va a hacer los cruces y va a definir cuáles son esas personas que cumplen con esos criterios de priorización. El llamado que le hacemos a la comunidad es que tenemos que con nuestras EPS, donde estemos afiliados, actualizar los datos de residencia. La gente cuando se afilia inicialmente pone la dirección donde vive y a veces se muda y no actualiza la dirección. Tenemos que en estos días aprovechar el espacio mientras esperamos la llegada de las vacunas para informar a la EPS dónde estamos viviendo hoy, sobre todo esos grupos de riesgo que estamos hablando, adultos mayores de 60 años, profesionales de la salud, hablar con nuestras EPS en los canales que están destinados para comunicación con ellos, y en algún momento también, que ya el gobierno está construyendo esa plataforma y se va a poner en funcionamiento, las personas que no han sido contactadas y que cumplen con los criterios van a buscarse ellos mismos en esas bases de datos y avisar que no han sido o que no los han llamado en ese proceso. Esto está comenzando, hay que aprovechar en este momento que no hay vacunas para actualizar nuestros datos y que las EPS tengan la información completa, porque a partir de eso es que el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, va a definir esas personas que se van a vacunar. Muy bien, doctora Solano, dentro del ADN del barranquillero, del atlanticense, del costeño, están los carnavales. Este mes ya están programados, pero ¿cuál va a ser la posición del Departamento del Atlántico frente a esas fiestas? Fíjense que yo soy una mujer a la que le encantan los carnavales, siempre me los he disfrutado, me ha tocado trabajar mucho estos años, pero este año precisamente es un año donde tenemos que olvidarnos del carnaval. Las celebraciones en medio de la pandemia no pueden darse porque se convierten en un foco de contagio. Se han generado una serie de actividades virtuales para que no perdamos esa tradición y que desde nuestras casas, con nuestras familias, podamos ver esas tradiciones que se han venido realizando durante años en el carnaval, en estas épocas que se van dando. Pero no podemos tener fiestas, y es por eso que desde la gobernación y liderado por nuestra gobernadora Elsa Noguera, y en un trabajo conjunto con cada uno de los alcaldes municipales, se definió que es necesario que para estos fines de semana donde se celebraba el carnaval y el fin de semana de carnaval, se den toques de queda nocturnos para disminuir esa posibilidad de que se generen fiestas en las cuadras, en las calles, y se aumente el riesgo de contagio. Son toques de queda que van desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, insisto, todos estos fines de semana hasta la fecha de carnaval, porque no podemos correr ningún riesgo. Hay personas que se han portado muy bien en nuestro departamento, la mayoría de la gente ha tenido un gran comportamiento con la pandemia en estos últimos tiempos, pero no faltan los que aún quieren celebrar en medio de este proceso y no podemos hacerlo esta vez. Doctora Solano, se nos acabó el tiempo. Yo creo que la comunidad queda ampliamente informada sobre lo que está haciendo el Departamento del Atlántico, y a usted nuevamente agradecerle su tiempo y su aceptación en Consultorio Jurídico. Muchísimas gracias a ustedes. Estaremos comunicándonos con la comunidad. Te agradezco mucho que me hayas invitado porque nos permite contar a la comunidad sobre todo el tema de vacunación, y nos seguiremos viendo muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Solano, y a ustedes televidentes. Los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.